Bienvenido nuevamente a Matemática Secundaria. En este video seguimos resolviendo la guía de estudio para ingreso a la educación media superior, ciclo escolar 2023-2024. Continuamos con el tema de áreas, corresponde de la página 99 a la página 104 de la guía de estudio. Con la imagen del campo en proyección, reflexionen sobre las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuánto pasto se necesita para cubrir toda la superficie del campo? Número 2. ¿Cuántos metros cuadrados de tartán se requiere para el área de la pista de atletismo que rodea el campo? Y número 3, si se desea colocar propaganda en el contorno que delimita al público con el campo, ¿de cuántos metros se dispondrán? Bien, pues estas preguntas las vamos a empezar a trabajar en los siguientes ejercicios. Participe en la lluvia de ideas dando respuesta a las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Qué se debe de realizar para conocer la cantidad de pasto que se necesita en metros cuadrados? Pues bien, aquí se necesita calcular el área de la sección verde del esquema, la cual se compone de un rectángulo y de círculo dividido en dos partes, que son en este caso las partes de las cabeceras. Inciso B. De igual forma, para saber los metros cuadrados de tartán, ¿qué se necesita realizar? Pues bien, calcular el área de la sección gris, que es una franja, la cual se compone de dos rectángulos en la zona lateral y de una corona circular dividida en dos, en la parte de las cabeceras. Y por último, el inciso C. ¿Cómo se determinan los metros lineales para la propaganda? Calculando el perímetro exterior de la pista de atletismo. Completa los siguientes cuadros utilizando los datos de la imagen y las fórmulas investigadas previamente. Pues bien, aquí ya tenemos la pista, aquí nos dice que son 3 metros del ancho del tartán, que es la gris. Aquí tenemos el rectángulo, que tenemos 120 de esta base y 90 de altura. Y aquí tenemos de este semicírculo o la mitad del círculo 4.5 metros. Entonces vamos a empezar a calcular la sección del área rectangular del campo. ¿Qué es lo que tenemos que aplicar? En este caso sabemos que el área se calcula base por altura. La base tenemos 120, aquí lo podemos observar, por 90 que tenemos acá, esto es igual a 10.800 metros cuadrados, por lo tanto el resultado lo colocamos, 10.800 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área de la cabecera 1, que es el semicírculo del campo. Sabemos que para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero como vamos a calcular la mitad, lo vamos a dividir entre 2. Área es igual a pi por radio al cuadrado entre 2. Aquí no estamos determinando, área es igual a pi, que sabemos que es 3.1416, por 45, que es el radio, aquí nos lo está indicando, al cuadrado, entre 2. Si nosotros realizamos las operaciones, nos da un total de 3.180.862 metros cuadrados. Corresponde al área de este semicírculo. Así que colocamos aquí el resultado. Y como este es igual, este semicírculo se puede decir que completa a este otro, los resultados serán iguales. Área es igual a pi por radio al cuadrado entre 2. Y bien, también nos está indicando que tiene de radio 45 metros. Aquí lo tenemos, 45 metros. Así que el resultado es el mismo, 3.180.862 metros cuadrados. Si nosotros realizamos esta suma, tendremos el área total del pasto, que nos da un total de 17.161.724 metros cuadrados, que es el área total del pasto. Ahora vamos a calcular el área, en este caso rectangular de la pista, que es la gris. Sabemos que de altura tiene 3 metros, lo cual lo podemos ver en el gráfico anterior. Entonces aquí el cálculo queda de la siguiente manera. Área es igual a base, que sabemos que tiene 120, por los 3 metros es igual a 360 metros cuadrados. Es el resultado. Ahora tenemos el área en la otra área rectangular, la cual mide lo mismo, por lo tanto el resultado es igual, 360 metros cuadrados. Y aquí nos está diciendo área de la banda semicircular de la pista, esta parte que tenemos aquí, que es la gris. Nosotros ya conocemos esta área, por lo tanto tenemos que calcular las dos áreas y al final hacer la resta. Podemos hacer lo siguiente, vamos a calcular área es igual a pi por radio al cuadrado.
Recordemos que esta parte es 45 al cuadrado, lo calculamos hace un momento. Esto nos da un total de 3180.862 metros cuadrados. Pero si nosotros calculamos de todo este semicírculo, es decir, contemplando la parte verde y la parte gris, en total sería de radio 48, los 45 que tenemos en la parte verde más los 3 que nos indicaba que tiene esta parte gris, que nos da un total de 48. Si nosotros ya realizamos esta parte de la gris, nos da pi por radio, que es 48 al cuadrado, entre 2. Esto nos da un resultado de 3619.114 metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, el total, que viene siendo todo esto, tenemos que restarle la parte verde. Entonces 3619.114 menos 3180.862, que corresponde a lo verde. Esto nos da un resultado de 438.252 metros cuadrados, y es el resultado que obtenemos aquí. Como este es lo mismo pero está del otro lado, el procedimiento es igual y tenemos el mismo resultado, 438.252 metros cuadrados. Entonces aquí nos dice área total de tartán para la pista de atletismo. Tenemos que sumar estas cantidades y nos da un resultado de 1596.505 metros cuadrados, que corresponde a toda la parte gris en el gráfico que vimos anteriormente. Responde las preguntas. Número 1. ¿Qué cantidad de metros cuadrados se necesitan para cubrir el total de la superficie verde? Pues bien, lo calculamos hace un momento, se necesitan 17.161.724 metros cuadrados. Número 2. ¿Qué cantidad de tartán en metros cuadrados se necesitan para cubrir la pista? Se necesitan un total de 1596.505 metros cuadrados. Número 3. ¿Qué fórmula aplicaste para calcular el área circular del campo? Pues bien, aquí aplicamos área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero recuerda, como eran semicírculos, todavía dividimos entre 2. Pero en sí la fórmula original es la del círculo, pi por radio al cuadrado. Número 4. ¿Qué fórmula aplicaste para calcular el área rectangular del campo o pasto? Bien, aquí aplicamos la del rectángulo, base por altura. Número 5. ¿Podrías ahora resolver cualquier problema similar? ¿Y cómo lo harías? Aquí lo podemos contestar lo siguiente. Sí, descomponiendo la figura para calcular área y perímetro por separado. Evaluación. Observa la siguiente figura. El cuadrado A tiene una superficie de 4 centímetros cuadrados. El cuadrado B tiene una superficie de 1 centímetro cuadrado. Y ambos están dentro de un cuadrado más grande. Aquí la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el perímetro de la parte sombreada? Es decir, esta parte que tenemos acá. Entonces, en este caso nos está diciendo aquí que la superficie de este cuadrado es de 4 centímetros cuadrados. Por lo tanto, podemos deducir que cada lado mide 2 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque 2 por 2 nos daría como resultado 4. Y este cuadrado tiene como superficie 1 centímetro cuadrado. Por lo tanto, cada uno de sus lados mide 1 centímetro. ¿Por qué? Porque 1 por 1 nos da como resultado 1 centímetro cuadrado. Entonces, en este caso tenemos 1, 2 y aquí tendremos 1. Empezamos a sumar 1 que tenemos aquí más 2 que tenemos acá, serían 1, 2, 3. Tenemos otro acá, 4, 5, 6, 7, 8 con este lado, 8, 9 y 10 en total. Por lo tanto, el resultado es el inciso C, 10 centímetros. Corresponde al perímetro de la figura sombreada. Número 2. Determina el área de un rectángulo que mide 15.8 centímetros de largo y 7.3 centímetros de ancho. Entonces, imaginemos el rectángulo y bueno, en este caso tenemos 15.8 centímetros y después tenemos 7.3 centímetros. Recordemos que tenemos que multiplicar estas dos cantidades para calcular el área. Por lo tanto, queda de la siguiente manera. 15.8 por 7.3 es igual a 115.34 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el resultado correcto es el inciso A. Un cuadrado tiene una superficie de 100 centímetros cuadrados. Si cada uno de sus lados disminuye a la mitad, ¿cuál será su nueva superficie? Entonces, nos dice que un cuadrado tiene 100 centímetros cuadrados de superficie o de área. Entonces, en este caso,
para calcular esta área, sus lados tendrían que medir 10 centímetros. ¿Por qué? Porque 10 por 10 nos da como resultado 100. Nos dice que si nosotros cada uno de sus lados disminuye a la mitad, es decir, cada uno de sus lados disminuye a 5, podremos darnos cuenta que 5 por 5 nos da como resultado 25. Por lo tanto, si disminuyen a la mitad sus lados, el área sería de 25 centímetros cuadrados, que corresponden al inciso C. Una glorieta circular de radio de 60 metros tiene una parte triangular que se cubrirá con adoquín y el resto con pasto, como se muestra en la siguiente figura. Aquí tenemos la figura, es circular y tenemos dentro un triángulo. Dice la pregunta: ¿cuántos metros cuadrados se cubrirán de pasto? Consideren pi como 3.14. Primero vamos a calcular el área del círculo. Sabemos que para calcular el área es pi por radio al cuadrado. Vamos a sustituir los valores. Sabemos que pi tiene un valor de 3.14, aquí nos los indican, y conocemos el radio también, que son 60 metros. Lo elevamos al cuadrado, por lo tanto 60 al cuadrado es 3600. Multiplicamos 3.14 por 3600, nos da el área del círculo, el cual es 11.304 metros cuadrados. Ya calculamos el área del círculo y ahora vamos a calcular el área de este triángulo. Para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. La base en este caso corresponde a 120 metros. ¿Por qué? Porque el radio es 60, por lo tanto todo este extremo mide 120. 60 de aquí más 60 de acá nos da un total de 120. Por la altura, que sabemos es, al radio en este caso, son 60. 120 por 60 entre 2. Realizamos las operaciones. 120 por 60 es igual a 7200, entre 2 nos da el área del triángulo, que son 3600 metros cuadrados. Ahora, para conocer cuántos metros cuadrados se cubrirán con pasto, lo único que tenemos que hacer es restar al área del círculo total el área del triángulo. 11.304 menos 3.600 nos da un resultado de 7.704 metros cuadrados. Por lo tanto, el inciso D es la respuesta correcta. ¿En qué situaciones de tu vida has aplicado fórmulas de área de figuras geométricas? Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: en calcular el área de un terreno o de un espacio de una casa. Y con esta pregunta hemos concluido el tema de áreas de la guía de estudio para ingreso a la educación media superior 2023-2024. Recuerda que en mi canal puedes encontrar las demás partes de la guía. Gracias y hasta pronto.